temas que tienen que ver con nosotros y que tienen que ver con el día a día. Medios de comunicación en los Estados Unidos de América han publicado diversas críticas a la lucha del gobierno de México en contra del narcotráfico que se realiza especialmente en la ciudad, en varias ciudades del norte de la República Mexicana, concretamente en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Los periódicos The Washington Post, The Wall Street Journal publicaron sendos artículos en los que, además de describir la violencia que impera en Juárez pese a la presencia de miles de soldados, afirman que la ciudad es el símbolo de los resultados de la lucha de la administración calderonista contra los cárteles de la droga. La guerra de México en contra de los poderosos cárteles de esta droga ha definido la política del gobierno de Calderón, involucrando una cooperación sin precedentes con autoridades políticas y dependencias de los Estados Unidos de América, esto según un artículo del Post publicado el pasado domingo 27 de diciembre. En otro artículo publicado el 24 de diciembre, el periódico The Wall Street Journal, con sede en Nueva York, consideró la estrategia militar de Calderón en Juárez como una vergonzosa exhibición pública y, peor aún, advirtió que el ejército ha quedado atrapado en una batalla sin futuro en esta frontera. Según el artículo de Ramón Bracamontes, La guerra contra las drogas, que publicó en la edición del pasado domingo 27 de diciembre, El Paso Times, allá en Ciudad Juárez, pues tienen una tasa de 165 muertos por cada 100,000 residentes, esto según, repito, datos de Ramón Bracamontes allá en El Paso Times, mientras que en Bagdad la cifra es de 48, 165 en Juárez contra 48 por cada 100,000 residentes. Bueno, para hablar más acerca de este tema, en la línea de la primera emisión de Hoy por Hoy está José Luis Piñeiro. Él es especialista en temas de seguridad. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada esta mañana y pues estos datos, estas cifras que se publican en los Estados Unidos, ¿cuál es su opinión? Bueno, pues desgraciadamente es cierto, la famosa guerra contra las drogas es una guerra pues muy rara porque sabemos que vamos a cerrar este año con la cifra más alta de narcoejecuciones. Es un total en el sexenio de 16,000, más de 16,000 narcoejecutados. Es una guerra en donde no solamente hay más narcoejecutados, sino que se emplean crecientes recursos monetarios para combatirla. Es una guerra en donde se dice que hay muchas victorias, pero no se gana la guerra. Y en particular en Juárez, pues todos sabemos que los habitantes consideran que este famoso operativo no ha dado resultados en términos de disminuir de forma estructural el crimen organizado, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva respecto a los recursos invertidos en el caso del gobierno de los Estados Unidos de América en México como parte de la estrategia del gobierno calderonista para enfrentar al crimen organizado? Bueno, sabemos que a partir del Plan México o Iniciativa Mérida hay una transferencia, llamémosle dosificada, de recursos financieros en términos de aviones, helicópteros, entrenamiento, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues esta iniciativa Mérida como aportación monetaria indirecta es mínima en comparación a los recursos que gasta el Estado mexicano en el combate al crimen organizado. No alcanza. Pues, se queda corto. Sí, exactamente. Hay una desproporción muy grande entre los 1,200 millones de dólares y los miles y miles de millones de pesos gastados en esta administración y en las anteriores. En otras palabras, crece el presupuesto público dedicado al combate al crimen organizado y pues los resultados no son los esperados, ¿no? En el caso de en los medios de comunicación apareció este apunte que hace la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA, alertando sobre la posibilidad de que los cárteles de la droga realicen en México atentados ahora contra civiles. ¿Cómo lee usted esta información? Bueno, es un poco rara porque la misma prensa ha señalado que han tratado de hablar con funcionarios de la DEA para que reconfirmen o rechacen
esta versión y no se han pronunciado al respecto, ¿no? Entonces uno no sabe hasta dónde hay seriedad en esta pues ya filtración de información, porque no se confirma. Ahora, si la idea si es cierta esta información, pues evidentemente se va a generar un clima de incertidumbre mayor entre la población mexicana. Pánico. Sí, Pánico, de por sí. porque bueno, hay que recordar que los blancos civiles ya han existido en México, en los operativos, en más de una ocasión han muerto personas inocentes a partir de los atentados del propio crimen organizado, o a partir de los operativos policíaco-militares de gente pues que se encuentra en medio del fuego, ¿no? Uh-huh. Lo novedoso es que esto se anuncie y que ahora, como sabemos, los narcotraficantes estén atentando contra los familiares de marinos, de militares, de policías, ¿no? Es algo relativamente nuevo, aunque también no es totalmente inédito. Hay que recordar que en Boca del Río, Veracruz, asesinaron a un comandante policíaco junto con toda su familia habrá unos 2 meses o 3, ¿no? En Guerrero también ha habido represalias contra familiares de policías, en fin, pero que ya esto se convierta en una táctica sistemática del crimen organizado, pues es muy preocupante, ¿no? La familia, recuerdo la familia del marino Melquisedec, fallecida luego de ser ultimada allá en Tabasco. Uh-huh, exactamente. Y hay otros ejemplos que no se publicitaron tanto, en donde también familiares de comandantes policíacos pues han sido asesinados, ¿no? Por estar en la escena del crimen, o porque en definitiva iban en contra de ellos, ¿no? Frente a este panorama, nosotros como ciudadanos, ¿qué nos queda? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer? ¿Qué pensar? ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo leer esta información? Pues es muy preocupante, porque todos los indicadores apuntan a que el próximo año va a haber un índice de violencia mayores narcoejecutados, mayores respuestas violentas del crimen organizado. Y mencionaba antes que esta es una guerra muy rara, porque pues no contempla de forma seria y sistemática la participación social. Y en estas condiciones pues es más difícil que la sociedad, que la ciudadanía quiera participar, porque las narcoejecuciones, entre otros objetivos, buscan atemorizar a la población civil, atemorizar a las propias policías, por ejemplo las municipales. Sabemos que ha habido policías municipales en que renuncian en masa los policías porque consideran que están en peligro, porque están mal armados, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces las narcoejecuciones persiguen objetivos múltiples. Uno que es también evidente es pues dañar la imagen internacional de México como una sociedad de economía confiable para las inversiones, para el turismo, etcétera, ¿no? Entonces, pues todos los indicadores apuntan a que el 2010 va a estar peor que el 2009. Eso le quería preguntar, ¿cómo pinta el próximo año? ¿Peor que el 2009? Yo considero que sí, porque las tácticas de la estrategia anticriminal no se repiensan, no se incorporan nuevas tácticas. Una de ellas que mencionaba, el tratar de favorecer la participación social en serio, no con estos consejos ciudadanos que son más de adorno que de realidad, es decir, que no estimulan la participación social. No vemos que haya acciones sistemáticas de rehabilitación de drogadictos, no vemos que en los medios de comunicación se sensibilice a la población con respecto a los riesgos del consumo de drogas o de el participar en el narcotráfico. No se ha sabido vincular el gobierno federal, por ejemplo, no, en el caso de la comunicación, estas fotografías que se publicaron de la muerte de Arturo Beltrán Leiva allá en Cuernavaca, Morelos, por ejemplo, ¿no? Pues eso impacta a la población en sentido negativo, exacerba a los familiares del narcotraficante, que ahora se dice que parece ser que fue ejecutado, no que murió en la refriega. Uh-huh. Entonces, y también sabemos que
pues que si el Estado mexicano recurre a violaciones de un cadáver, que es un cadáver, sea narcotraficante o no, sí, pues eso es caer en la lógica de una especie como de guerra psicológica contra los capos, ¿no? Ay, Y bueno. eso no nos lleva a nada, ¿no? Pinta feo el 2010. Muchísimas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros, por hablar de estos temas con tanta claridad. José Luis Piñeiro, especialista en temas de seguridad. Gracias por la invitación para estar con usted y su auditorio, y pues lo mejor para el próximo año dentro de lo que cabe, ¿no? O lo menos peor. O lo menos peor. Muchísimas gracias, felicidades. Igualmente. Pausa, regresamos.